Ella pensó que sería solo una noche de trabajo, pero aquella mansión en las colinas escondía mucho más que paredes antiguas y arte olvidado. El hombre que la esperaba era enigmático, demasiado hermoso para ser real, y cargaba con un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Entre cartas perdidas, silencios que queman y una tensión imposible de ignorar, ella lo entendió demasiado tarde. Nada en ese lugar era lo que parecía, y él, mucho menos. El viento mediterráneo susurraba entre los olivos centenarios, mientras Sofía Mendoza observaba la imponente mansión que se alzaba ante ella como un castillo de cuentos. Las colinas doradas de Andalucía se extendían infinitamente bajo el sol de la tarde, creando un tapiz de tonos ocres y verdes que robaba el aliento. Sus dedos temblaron ligeramente al ajustar la correa de su bolso de cuero gastado, el único lujo que se había permitido en años de sacrificios. A los 28 años, Sofía había aprendido que la vida raramente ofrecía opciones fáciles. La llamada telefónica que había recibido 3 días atrás en su pequeño apartamento de Sevilla había llegado como un salvavidas en medio de la tormenta financiera que amenazaba con hundirla. Un trabajo de traducción nocturno bien remunerado en una propiedad privada. Las circunstancias eran inusuales, pero la desesperación no le daba el lujo de ser selectiva. Las facturas médicas de la abuela Carmen se acumulaban sobre su escritorio como recordatorios crueles de su impotencia. La mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico, cuando ella apenas tenía 5 años, ahora luchaba contra una enfermedad que consumía tanto su cuerpo frágil como los escasos ahorros familiares. Cada tratamiento experimental, cada medicamento importado, cada consulta con especialistas, representaba una esperanza que Sofía no podía permitirse perder. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sus pasos resonaron sobre el empedrado antiguo mientras se acercaba a la puerta principal de roble macizo, adornada con herrajes que parecían forjados por artesanos de siglos pasados. La arquitectura morisca se mezclaba armoniosamente con elementos góticos, creando una sinfonía visual que hablaba de generaciones de historia familiar. Los jazmines que trepaban por las paredes liberaban su perfume embriagador en el aire vespertino, envolviendo el lugar en una atmósfera casi mágica. Sofía había estudiado historia del arte y dominaba 6 idiomas, pero su especialidad en lenguas romances arcaicas la había convertido en una experta muy solicitada para trabajos específicos. El portugués antiguo, en particular, era su pasión desde la universidad, cuando descubrió su conexión emocional con los textos que hablaban de amores imposibles y aventuras épicas escritas siglos atrás. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a un hombre mayor de aspecto distinguido, vestido con la elegancia discreta del servicio doméstico de alta clase. «Señorita Mendoza, imagino», dijo con una sonrisa cálida que no llegaba completamente a sus ojos, «soy Miguel, el mayordomo. El señor Herrera la está esperando en la biblioteca». El interior de la mansión superaba cualquier expectativa que hubiera podido tener. Los techos abovedados se alzaban majestuosos, decorados con frescos que narraban escenas de la conquista de América. Tapices flamencos cubrían las paredes, mientras que objetos de arte de valor incalculable se distribuían con gusto exquisito por los salones interconectados. El suelo de mármol italiano reflejaba la luz dorada que se filtraba a través de ventanales emplomados, creando patrones de luz y sombra que bailaban suavemente. Mientras Miguel la guiaba por pasillos que parecían no tener fin, Sofía intentó controlar los nervios que le mordían el estómago. Había investigado discretamente sobre su empleador, pero la información era escasa y contradictoria. Algunas fuentes lo describían como un empresario brillante, pero despiadado, otras como un filántropo discreto. Lo que todas coincidían era en su hermetismo absoluto respecto a su vida privada y su legendaria aversión a los compromisos emocionales. La biblioteca apareció ante sus ojos como una catedral del conocimiento. Estantes de caoba se elevaban desde el suelo hasta el techo pintado,
albergando miles de volúmenes cuyas encuadernaciones en cuero susurraban historias de sabiduría acumulada. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra tallada, proyectando sombras danzantes sobre los muebles de época que decoraban el espacio. Y allí, de pie junto a una ventana que enmarcaba perfectamente los viñedos que se extendían hasta el horizonte, estaba el hombre que cambiaría su destino para siempre. Señorita Mendoza. Su voz resonó grave y profunda, cargada de un acento andaluz que acariciaba cada sílaba. Bienvenida a la Hacienda Esperanza. Alejandro Herrera se volvió lentamente, y Sofía sintió como si el aire hubiera sido aspirado completamente de sus pulmones. Los artículos de revista y las fotografías de sociedad no habían conseguido capturar la presencia magnética que irradiaba este hombre. A los 38 años poseía una elegancia natural que trascendía la ropa perfectamente cortada que llevaba. Su cabello negro azabache mostraba algunas hebras plateadas en las sienes que añadían distinción a sus facciones aristocráticas, mientras que sus ojos, color miel, parecían capaces de descifrar los secretos más profundos del alma con una sola mirada. «Es un placer conocerla», continuó acercándose con pasos medidos que revelaban una seguridad absoluta en cada movimiento. «He oído hablar mucho sobre su reputación como traductora especializada en portugués arcaico». La voz de Sofía casi la traicionó cuando intentó responder. Había traducido cartas de amor de siglos pasados. Había leído sobre pasiones devastadoras descritas en prosa poética, pero nunca había experimentado en carne propia la manera en que la simple presencia de alguien podía alterar completamente su equilibrio interno. «Señor Herrera, gracias por confiar en mi trabajo», logró articular, sorprendida por lo ronca que sonaba su propia voz. «Entiendo que se trata de documentos familiares de naturaleza delicada». Alejandro asintió, pero sus ojos no se apartaron de su rostro ni por un instante. Había algo en la manera en que la observaba que iba más allá de la evaluación profesional habitual. Era como si estuviera memorizando cada detalle, la curva de sus labios ligeramente entreabiertos por la sorpresa, la manera en que su cabello castaño caía sobre sus hombros, el rubor que teñía sus mejillas ante la intensidad de su escrutinio. «Así es», respondió finalmente, dirigiéndose hacia un escritorio antiguo donde reposaba un baúl de madera labrada. «Estos documentos han permanecido sellados durante más de un siglo. Mi bisabuelo los guardó aquí antes de morir, junto con instrucciones específicas de que solo debían ser abiertos por alguien capaz de comprender el portugués del siglo XIX. Se acercó al baúl con una reverencia que bordeaba lo ceremonial. Sus manos, Sofía notó, eran elegantes pero marcadas por pequeñas cicatrices que hablaban de trabajo físico, probablemente en los viñedos que rodeaban la propiedad. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente los de ella al entregarle el primer documento, una corriente eléctrica recorrió su brazo y por la manera en que él se tensó ligeramente, supo que había sentido exactamente lo mismo. «¿Tiene alguna idea de qué tipo de documentos son?», preguntó Sofía, intentando concentrarse en el papel amarillento que tenía entre las manos, aunque era dolorosamente consciente de que él seguía observándola con esa intensidad perturbadora. «Cartas, principalmente». Su voz sonó más grave de lo normal. «Según la tradición familiar, representan una historia de amor que casi destruyó el linaje de los Herrera. Mi bisabuelo, don Eduardo, se enamoró de una mujer brasileña de origen incierto que llegó a estas tierras durante una época políticamente turbulenta». Sofía levantó la vista del documento y se encontró con esos ojos dorados que parecían capaces de ver directamente a través de ella. La luz del fuego danzaba sobre sus facciones, creando sombras que acentuaban la línea fuerte de su mandíbula y la curva sensual de sus labios. «Es una historia fascinante», murmuró obligándose a dirigir su atención nuevamente al documento. «El papel está en excelente estado de conservación, considerando su antigüedad. El clima seco de Andalucía ayudó a preservarlos», explicó Alejandro moviéndose para encender una lámpara adicional. «Pero necesito saber exactamente qué dicen. Hay circunstancias familiares actuales que hacen urgente esta traducción». Había algo en su tono que sugería complicaciones más profundas de las que estaba dispuesto a revelar. Sofía intuía que este trabajo
implicaba mucho más que simple curiosidad histórica, pero su posición no le daba derecho a indagar. Además, la proximidad física de este hombre estaba afectando su capacidad de mantener la objetividad profesional. Por supuesto, asintió, desplegando cuidadosamente la primera carta. ¿Hay algún plazo específico para completar el trabajo? Tiempo es algo que tenemos esta noche, respondió, y algo en la manera en que pronunció la palabra noche hizo que el corazón de Sofía se acelerara peligrosamente. Pero prefiero que trabaje con calma. Estos documentos merecen ser tratados con el respeto que se debe a las palabras escritas con sangre del corazón. Miguel apareció discretamente en la entrada de la biblioteca, portando una bandeja con una botella de vino y 2 copas de cristal tallado. ¿Desean cenar aquí mismo?, preguntó el mayordomo. La cocinera ha preparado un menú ligero que no interferirá con el trabajo de traducción. Alejandro miró a Sofía con una ceja arqueada inquisitivamente. «Si no le molesta cenar mientras trabajamos», dijo. «Estas cartas han esperado más de 100 años para ser leídas. Una noche más de paciencia no les hará daño, pero sospecho que una vez que comience a traducir, ninguno de los dos querrá parar hasta conocer toda la historia». Mientras Miguel servía el vino con movimientos precisos y elegantes, Sofía sintió que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. La noche que se extendía ante ellos prometía ser mucho más peligrosa para su equilibrio emocional de lo que había imaginado cuando aceptó este trabajo. Las primeras líneas de la carta emergieron bajo la traducción de Sofía como pétalos de una rosa que se abre al amanecer. Su voz, suave pero clara, llenó el silencio de la biblioteca mientras leía en voz alta las palabras que habían permanecido mudas durante más de un siglo. Meu amor eterno, Eduardo, cada noite que passa longe de ti é como uma pequena morte que minha alma sofre em silêncio. Tradujo, sintiendo como las palabras cobraban vida propia. Mi amor eterno, Eduardo, cada noche que paso lejos de ti es como una pequeña muerte que mi alma sufre en silencio. Alejandro había dejado su copa de vino intacta sobre la mesa, completamente absorto en cada palabra que salía de los labios de Sofía. La intensidad con que la observaba mientras traducía era casi tangible, como si estuviera viendo nacer ante sus ojos una historia que había estado esperando toda su vida por ser contada. ¿Quién era ella?, preguntó Sofía, levantando la vista del pergamino. La manera en que escribe. Hay una desesperación aquí que va más allá del simple romance. Estas palabras están cargadas de un dolor real, visceral. Se llamaba Esperanza, respondió Alejandro, su voz cargada de una emoción que no conseguía ocultar completamente. De ahí el nombre de la hacienda. Según las historias que mi abuelo me contaba de niño, llegó desde Brasil huyendo de algo terrible. Nunca reveló completamente su pasado, pero don Eduardo se enamoró de ella al instante. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo inquietantemente familiar en esa historia, como si estuviera traduciendo no solo palabras ajenas, sino ecos de su propio destino. La coincidencia de nombres no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Continúa, por favor», murmuró Alejandro, acercando su silla a la de ella hasta que pudo percibir el aroma sutil de su perfume, mezclado con el cuero de los libros antiguos. A sociedade local me vê como uma intrusa, uma aventureira sem nome ou fortuna, que veio seduzir o filho mais nobre desta terra. Não sabem que meu coração já não me pertence, que cada batida sua ressoa apenas teu nome. La voz de Sofía se volvió más íntima, casi susurrante. La sociedad local me ve como una intrusa, una aventurera sin nombre ni fortuna que vino a seducir al hijo más noble de esta tierra. No saben que mi corazón ya no me pertenece, que cada latido suyo resuena apenas tu nombre. Las palabras flotaron entre ellos cargadas de una tensión que trascendía lo meramente histórico. Alejandro se inclinó imperceptiblemente hacia ella, como si las emociones descritas en la carta estuvieran despertando ecos peligrosos en su presente. «Es extraordinario», murmuró. «La pasión en estas líneas es como si estuviera viva, esperando el momento adecuado para emerger nuevamente». Sofía sintió sus mejillas arder bajo la intensidad de su mirada.
Había algo en la manera en que pronunciaba ciertas palabras, en cómo su acento español acariciaba las sílabas, que hacía que su pulso se acelerara de forma alarmante. Las cartas están organizadas cronológicamente, observó intentando mantener el foco en el aspecto profesional del trabajo. Parece que cuentan una historia completa, desde el primer encuentro hasta... Bueno, tendremos que seguir leyendo para descubrirlo. Durante las siguientes horas, la biblioteca se transformó en un santuario íntimo, donde el pasado y el presente comenzaron a entrelazarse de manera inquietante. Con cada carta traducida, la historia de Eduardo y Esperanza se volvía más intensa, más apasionada, y la tensión entre Sofía y Alejandro crecía en proporción directa. Ontem dançamos sob as estrelas do pátio, e por um momento esqueci todas as razões pelas quais nossa união é impossível. Leyó Sofía, su voz ligeramente ronca por las horas de trabajo. Ayer bailamos bajo las estrellas del patio, y por un momento olvidé todas las razones por las cuales nuestra unión es imposible. Ese patio aún existe, dijo Alejandro de repente, poniéndose de pie con un movimiento fluido. ¿Le gustaría verlo? La pregunta flotó en el aire cargada de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sofía sabía que salir de la seguridad relativa de la biblioteca, especialmente a esa hora de la madrugada, significaría cruzar una línea invisible que había estado respetando desde su llegada. «Es muy tarde», murmuró, aunque su cuerpo ya se estaba levantando, como si tuviera voluntad propia. «O muy temprano, dependiendo de cómo se mire», respondió él con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Estas historias cobran vida diferente bajo la luz de la luna. Sofía cerró cuidadosamente las cartas, sintiendo que cada paso que daba hacia la puerta de la biblioteca la acercaba más a un precipicio emocional del que intuía que no habría retorno. La noche andaluza los esperaba afuera, cargada de jazmines y promesas no dichas, mientras las estrellas que habían sido testigos del amor prohibido de Eduardo y Esperanza se preparaban para presenciar el nacimiento de otra historia igualmente peligrosa para el corazón. El patio se extendía como un jardín secreto bajo la bóveda estrellada de la madrugada andaluza. Columnas de mármol se alzaban elegantes alrededor del perímetro, sosteniendo arcos moriscos que enmarcaban la fuente central donde el agua susurraba melodías ancestrales. Los jazmines que trepaban por las paredes liberaban su perfume embriagador en el aire nocturno, creando una atmósfera que parecía diseñada específicamente para confidencias íntimas y momentos robados al tiempo. Sofía siguió a Alejandro por los senderos empedrados, consciente de cada sonido que hacían sus pasos en el silencio sagrado de la noche. La luz de la luna llena bañaba todo el espacio con una luminosidad plateada que transformaba lo familiar en mágico, lo conocido en misterioso. «Aquí bailaron», dijo Alejandro deteniéndose junto a la fuente. Según las historias familiares, era el único lugar donde podían estar a solas sin despertar habladurías. Los criados respetaban este espacio como territorio sagrado del amor. La manera en que pronunció la palabra amor hizo que Sofía sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Se había quitado la chaqueta de lino que llevaba durante la cena, y ahora sus brazos desnudos brillaban bajo la luz lunar como porcelana antigua. «Es fácil imaginar por qué elegirían este lugar», murmuró Sofía, dejando que sus dedos rozaran los pétalos de una rosa que crecía cerca de la fuente. «Hay algo atemporal aquí, como si las emociones fuertes dejaran huellas que perduran más allá de quienes las sintieron». Alejandro se acercó a ella, y Sofía fue dolorosamente consciente de la proximidad de su cuerpo, del calor que irradiaba su piel a través de la camisa blanca que llevaba parcialmente desabrochada. Había algo diferente en él desde que salieron de la biblioteca, como si el ambiente íntimo del patio hubiera disuelto parte de las barreras formales que mantenía durante el día. «¿Cree en eso?», preguntó su voz más grave de lo habitual. «En que los lugares pueden guardar memoria de las emociones que presenciaron. Como traductora, he aprendido que las palabras tienen poder más allá de su significado literal», respondió Sofía permitiendo que sus ojos se encontraran con los de él. «Si las palabras pueden conservar la pasión durante siglos, ¿por qué no los lugares donde esa pasión cobró vida?».
La conversación se desarrollaba en múltiples niveles, y ambos eran conscientes de que estaban hablando de mucho más que historia familiar. Había una corriente subterránea de atracción que había estado presente desde el momento en que se conocieron, pero que ahora, bajo la intimidad protectora de la noche, comenzaba a emerger a la superficie. Las siguientes cartas que tradujo antes de salir, dijo Alejandro, apoyándose contra el borde de mármol de la fuente. Esperanza escribía sobre la dificultad de mantener las apariencias durante el día, cuando todo lo que deseaba era estar cerca de él. Sí, Sofía sintió su pulso acelerarse. Describía cómo cada encuentro formal en presencia de otros se volvía una tortura exquisita, porque tenían que comportarse como extraños cuando en realidad ya se habían convertido en algo mucho más íntimo, completó él. Y la manera en que la miraba mientras decía esas palabras hizo que Sofía sintiera como si estuviera traduciendo no las cartas de otra mujer, sino su propia experiencia presente. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que ambos podían sentir físicamente. Alejandro dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera ver las motas doradas en sus ojos marrones, contar cada pestaña espesa que enmarcaba esa mirada hipnótica. «Sofía», murmuró su nombre como si fuera una oración, una confesión. «Desde que llegó esta tarde, siento como si hubiéramos estado aquí antes», completó ella en un susurro, sorprendida por su propia audacia. Como si esta conversación, este momento, fuera la continuación de algo que comenzó hace mucho tiempo. La mano de Alejandro se alzó lentamente, como si estuviera luchando contra sí mismo, hasta que sus dedos rozaron apenas la mejilla de Sofía. El contacto fue tan suave que podría haber sido imaginado, pero la electricidad que generó fue absolutamente real y devastadora. «Esto es peligroso», murmuró él, aunque no retiró la mano. «Usted está aquí por trabajo, yo tengo responsabilidades que...» «Lo sé», suspiró Sofía, pero se permitió inclinar ligeramente la cabeza hacia su toque. «Pero las cartas, la historia que estamos descubriendo, es como si Eduardo y Esperanza estuvieran susurrando desde el pasado, recordándonos que algunos momentos son demasiado preciosos para ser sacrificados a la prudencia». El sonido del agua cayendo en la fuente proporcionaba una banda sonora hipnótica para el momento, mientras que el perfume de los jazmines parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. Alejandro luchaba visiblemente contra impulsos que amenazaban con derribar todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Deberíamos regresar», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción y su mano seguía acariciando la mejilla de Sofía con una ternura que contradecía sus palabras. «Es tarde y mañana continuaremos traduciendo», acordó Sofía, aunque cada fibra de su ser gritaba en protesta por la separación. «Pero esta noche nos pertenece a nosotros, ¿no es así?» La pregunta flotó entre ellos como una invitación peligrosa, cargada de posibilidades que ambos deseaban explorar, pero que ninguno se atrevía a nombrar completamente. La mañana llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las cortinas de encaje de la habitación que Miguel había preparado para Sofía en el ala este de la mansión. Los rayos dorados del sol andaluz despertaron recuerdos fragmentados de la noche anterior. La caricia suave de los dedos de Alejandro en su mejilla, la intensidad de su mirada bajo la luz de la luna, la manera en que su nombre había sonado pronunciado con ese acento que hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. Se había retirado cerca del amanecer, después de horas adicionales traduciendo cartas que revelaban una historia de amor cada vez más apasionada y desesperada. Cada palabra escrita por Esperanza parecía encontrar eco en sus propios sentimientos emergentes, como si el destino estuviera jugando con las coincidencias de manera deliberada y cruel. Mientras se vestía con cuidado, eligiendo un vestido de algodón azul que realzaba el color de sus ojos, Sofía no pudo evitar preguntarse si Alejandro habría dormido tan poco como ella. La conexión que había surgido entre ellos era innegable, pero también terriblemente complicada. Ella estaba allí por necesidad económica, él era su empleador, y las diferencias de clase social parecían tan insurmontables
como las que habían atormentado a sus antecesores románticos. El comedor donde Miguel la condujo para el desayuno la dejó sin aliento. Ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo ofrecían una vista panorámica de los viñedos que se perdían en el horizonte, mientras que la mesa de roble macizo podría haber acomodado fácilmente a 20 invitados. Sin embargo, solo había 2 lugares preparados, ubicados uno frente al otro en un extremo de la mesa, creando una intimidad que contrastaba con la grandeza del espacio. Alejandro ya estaba allí, estudiando unos documentos, mientras tomaba café en una taza de porcelana que parecía más cara que todo su guardarropa junto. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y pantalones de lino que acentuaban su físico atlético, de manera que hizo que Sofía tuviera que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándolo embobada. «Buenos días», dijo él, levantando la vista con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para ella. «Espero que haya descansado bien, tan bien como se puede descansar después de una noche traduciendo historias de amor prohibido», respondió Sofía, permitiendo que una nota de humor ligero aliviara la tensión que había entre ellos. Alejandro rió, un sonido rico y cálido que transformó completamente su expresión seria. «Touché», admitió. «Yo tampoco dormí mucho. Esas cartas, la manera en que usted las tradujo, me han hecho pensar en cosas que había mantenido enterradas durante años». Miguel apareció silenciosamente para servir el desayuno, frutas frescas de la región, pan recién horneado que olía a gloria, aceite de oliva dorado que brillaba como oro líquido y jamón serrano cortado tan fino que era casi transparente. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Sofía, curiosa por conocer más sobre los pensamientos íntimos de este hombre que la fascinaba de maneras que no había experimentado nunca antes. Alejandro vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto de sí mismo estaba dispuesto a revelar. «Mi familia siempre ha valorado la tradición por encima de los sentimientos personales», dijo finalmente. «Crecí creyendo que los matrimonios exitosos se basaban en compatibilidad social y conveniencia económica, no en pasión descontrolada como la que describen esas cartas». «¿Y ahora?». Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, captivada por esta ventana a su mundo interior. «Ahora comienzo a entender por qué don Eduardo arriesgó todo por Esperanza». Su voz se volvió más suave, más íntima. «Hay fuerzas en el corazón humano que trascienden la lógica y la prudencia». El desayuno se extendió mucho más de lo que cualquiera de los dos había planeado, lleno de conversaciones que revelaban capas cada vez más profundas de sus personalidades. Alejandro le habló de su infancia solitaria en la mansión, de la presión constante de mantener el legado familiar, de los sacrificios que había hecho para preservar la vinícola durante las crisis económicas recientes. Sofía, a su vez, compartió historias sobre su abuela Carmen, la mujer valiente que había trabajado 3 empleos para costear su educación, los sueños que había tenido que posponer para cuidar de la única familia que le quedaba, la soledad que había definido gran parte de su vida adulta. «Hay algo que debo contarle», dijo Alejandro de repente, su expresión volviéndose seria, «sobre por qué necesito que estas cartas sean traducidas ahora, con tanta urgencia». Sofía sintió un escalofrío de premonición. «Mi familia, algunos miembros están cuestionando mi derecho a heredar la propiedad completa», continuó. «Argumentan que las cartas de Esperanza podrían contener información que afecte la legitimidad de la línea sucesoria. Si don Eduardo nunca se casó legalmente con ella, si tuvo hijos fuera del matrimonio, ¿cree que eso sea posible?». «No lo sé», admitió, «pero necesito conocer toda la verdad antes de que lleguen los abogados la próxima semana. Estas cartas podrían salvar mi herencia o destruirla completamente». La revelación cambió todo el contexto de su trabajo conjunto. Sofía se dio cuenta de que no estaba simplemente traduciendo una historia de amor antigua, estaba desenterrando secretos que podrían alterar el presente de manera irrevocable. «Entiendo», dijo finalmente. «Entonces deberíamos continuar lo antes posible». «Sí», acordó Alejandro, pero la manera en que la miró sugería que las cartas no eran lo único en lo que estaba pensando. «Pero primero, le gustaría que le muestre los viñedos. Creo que entender el lugar donde ocurrió esta historia
la ayudará a captar todos los matices de las traducciones. Era una invitación inocente en la superficie, pero Sofía podía sentir las corrientes subterráneas de algo mucho más peligroso. Pasar más tiempo a solas con él, especialmente en los lugares románticos donde Eduardo y Esperanza habían vivido su amor prohibido, sería como jugar con fuego. Pero cuando Alejandro le extendió la mano con esa sonrisa que hacía que su mundo entero se tambalease, Sofía supo que ya había tomado su decisión mucho antes de que su mente racional pudiera intervenir. Los viñedos se extendían como un mar verde ondulante bajo el sol de la mañana, cada hilera perfectamente alineada, siguiendo las curvas naturales de las colinas andaluzas. Alejandro guiaba a Sofía por senderos de tierra apisonada entre las vides, explicando con pasión evidente los secretos de la viticultura que habían sido transmitidos de generación en generación en su familia. Este tempranillo fue plantado por mi abuelo en 1952, dijo, deteniéndose junto a una vid particularmente robusta, cuyas ramas se extendían generosamente. Cada cepa tiene su propia personalidad, sus propias necesidades. Es casi como criar niños. Sofía observó la manera en que sus manos acariciaban las hojas con una ternura que revelaba la profundidad de su conexión con esta tierra. Había algo profundamente sensual en ver a este hombre elegante y sofisticado interactuar con la naturaleza de manera tan íntima y conocedora. ¿Siempre supo que se dedicaría a esto?, preguntó, permitiendo que sus propios dedos rozaran las uvas que comenzaban a madurar en los racimos. En realidad no, admitió Alejandro con una sonrisa que contenía cierta melancolía. De joven soñaba con ser arquitecto, viajar por el mundo diseñando edificios que desafiaran el cielo. Pero cuando mi padre murió inesperadamente hace 10 años, no tuve opción. La familia, la tradición, la responsabilidad, todo se volvió más importante que mis sueños personales. Había una nota de pérdida en su voz que tocó algo profundo en el corazón de Sofía. Entendía perfectamente el peso de sacrificar los propios deseos por las obligaciones familiares. ¿Se arrepiente?, preguntó con suavidad. Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera considerando no solo su pregunta, sino también qué tanto de sí mismo estaba dispuesto a revelar. Hasta ayer habría dicho que no, respondió finalmente, que el sacrificio había valido la pena, que encontrar propósito en preservar el legado familiar era suficiente compensación. Pero desde que usted llegó, se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. El aire entre ellos se cargó de una tensión que era casi visible, palpable como el calor que comenzaba a intensificarse con el avance de la mañana. Desde que llegué, ¿qué? Sofía se acercó un paso, empujada por una necesidad que no comprendía completamente, pero que era imposible de resistir. Desde que llegó he comenzado a recordar cómo se siente desear algo con tanta intensidad que todas las consideraciones racionales se desvanecen. Las palabras salieron de él como una confesión arrancada del alma. Las cartas de Eduardo, la manera en que escribía sobre Esperanza, ahora entiendo que no era exageración poética. Era la descripción exacta de lo que significa estar completamente cautivado por alguien. El corazón de Sofía se aceleró hasta convertirse en un tambor enloquecido en su pecho. La manera en que Alejandro la miraba, con esa intensidad que parecía capaz de ver directamente a través de todas sus defensas, hacía que se sintiera completamente expuesta y al mismo tiempo más viva de lo que se había sentido nunca. Alejandro, murmuró su nombre, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. Esto que está pasando entre nosotros es peligroso, completó él acercándose hasta que pudo inhalar el aroma sutil de su perfume mezclado con el aire fresco de la mañana. Es complicado, imprudente y probablemente acabará mal para ambos. Probablemente, acordó Sofía, pero no se alejó cuando él alzó la mano para apartar un mechón de cabello que el viento había desplazado sobre su mejilla. El contacto de sus dedos contra su piel fue como una chispa eléctrica que encendió algo que había estado latente entre ellos desde el momento en que se conocieron. Durante varios segundos permanecieron así, inmóviles, respirando el mismo aire, perdidos en la intensidad de lo que estaban sintiendo.
Las siguientes cartas, dijo Alejandro finalmente, su voz ronca con una emoción que luchaba por controlar. Estaría dispuesta a trabajar en ellas esta tarde. Creo que estamos cerca de descubrir algo importante sobre el destino de Eduardo y Esperanza. Por supuesto, respondió Sofía, aunque sabía que pasar más horas en la intimidad de la biblioteca, traduciendo palabras de amor apasionado mientras él la observaba con esa intensidad devastadora, sería una tortura exquisita. El regreso a la mansión se hizo en un silencio cargado de expectativa. Cada paso que daban juntos por los senderos sombreados del jardín parecía acercarlos a un precipicio emocional que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a nombrar completamente. Cuando llegaron al patio donde habían estado la noche anterior, Sofía no pudo evitar recordar la manera en que la luz de la luna había transformado todo en magia, cómo la caricia casi imperceptible de él en su mejilla había despertado sensaciones que no sabía que era capaz de sentir. «Esta noche», dijo Alejandro deteniéndose junto a la fuente, donde el agua seguía susurrando sus melodías eternas. «Después de cenar, después de que terminemos con las cartas, ¿le gustaría bailar conmigo aquí?» La pregunta flotó entre ellos cargada de implicaciones que trascendían el simple acto de bailar. Era una invitación a cruzar completamente la línea que habían estado rozando, a permitir que la historia de Eduardo y Esperanza se repitiera en sus propias vidas. «Sí», susurró Sofía sorprendida por la facilidad con que la palabra salió de sus labios. «Me gustaría mucho». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de la noche más larga del año, llena de promesas y posibilidades que hacían que el futuro se viera súbitamente lleno de colores que ella no había imaginado nunca. La tarde transcurría en la biblioteca como un sueño dorado. Sofía había traducido 3 cartas más, cada una revelando capas más profundas de la relación entre Eduardo y Esperanza, mientras Alejandro permanecía sentado cerca de ella, tan absorto en cada palabra que parecía estar reviviendo la historia de sus antepasados en carne propia. «Ayer me pidió que fuera su esposa ante Dios, aunque nunca podamos serlo ante los hombres», leyó Sofía, su voz temblorosa por la intensidad emocional del contenido. «Le dije que mi corazón ya había pronunciado esos votos la primera noche que bailamos bajo las estrellas». Alejandro se inclinó hacia adelante, fascinado por la revelación. «Entonces sí hubo una ceremonia», murmuró. «Algún tipo de unión sagrada, aunque no legal según las leyes de la época». El sonido de neumáticos sobre la grava del camino de entrada interrumpió abruptamente la atmósfera íntima que los había envuelto durante horas. Alejandro frunció el ceño, consultando su reloj con expresión contrariada. «No esperaba a nadie», dijo, dirigiéndose hacia la ventana. Miguel no mencionó ninguna visita programada. El rugido de un motor deportivo que se acercaba a la mansión se hizo cada vez más evidente, seguido por el portazo característico de alguien que no tenía paciencia para las cortesías habituales. Voces en el vestíbulo, una femenina particularmente estridente, llegaron hasta la biblioteca como presagios de tormenta. «Alejandro, ¿dónde estás, hermano querido?». La voz resonó por toda la mansión con una familiaridad que no admitía ser ignorada. La expresión de Alejandro se transformó instantáneamente, como si una máscara hubiera caído sobre sus facciones. Todo el calor y la intimidad que había caracterizado su comportamiento durante las últimas horas se desvaneció, reemplazado por una tensión visible que endureció la línea de su mandíbula. «Isabela», murmuró, como si el nombre fuera una maldición. «Mi hermana menor». No sabía que venía. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de par en par sin ceremonias, revelando a una mujer que parecía haber salido directamente de una revista de alta costura. Isabela Herrera era devastadoramente hermosa, con el mismo cabello negro azabache que su hermano, pero cortado en un bob elegante que enmarcaba perfectamente su rostro ovalado. Sus ojos, también color miel como los de Alejandro, brillaban con una inteligencia afilada que inmediatamente evaluó la escena ante ella con precisión quirúrgica. «Ah», dijo Isabela, su voz cargada de una dulzura que sonaba peligrosamente artificial. «Veo que tienes compañía». Iba vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía.
y su postura irradiaba el tipo de confianza que solo viene de una vida de privilegios inquebrantables. Pero había algo en la manera en que sus ojos se movían entre Alejandro y Sofía, que sugería una mente calculadora trabajando detrás de esa fachada de elegancia casual. «Isabela, te presento a Sofía Mendoza», dijo Alejandro, su voz cuidadosamente neutral. «Es una traductora especializada que está ayudándome con algunos documentos familiares. Sofía, mi hermana Isabela». «Documentos familiares», repitió Isabela, acercándose a la mesa donde las cartas estaban cuidadosamente dispuestas. «¡Qué fascinante! ¿Y qué tipo de documentos requieren tanta intimidad?». La palabra fue pronunciada con un dejo que hizo que Sofía sintiera como si hubiera sido sorprendida en algo impropio. Se puso de pie automáticamente, alisando su vestido con manos que esperaba que no revelaran lo nerviosa que se había puesto súbitamente. «Cartas del siglo XIX escritas en portugués arcaico», respondió con toda la profesionalidad que pudo reunir. «Su hermano necesita traducciones precisas para asuntos legales relacionados con la herencia familiar». «Ah, sí, los eternos problemas legales». Isabela sonrió, pero la expresión nunca llegó a sus ojos. Alejandro siempre ha sido tan meticuloso con esos temas, aunque debo decir que es la primera vez que contrata los servicios de alguien tan joven y atractiva para un trabajo tan delicado. El comentario flotó en el aire como un desafío velado. Sofía sintió sus mejillas arder, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino con una voz que cortaba como acero. «Isabela, estoy seguro de que tienes una razón específica para esta visita inesperada», dijo. «¿Por qué no me acompañas al salón mientras Sofía continúa con su trabajo?» «Oh, pero me encantaría conocer más sobre estos documentos tan importantes». Isabela se acercó a la mesa y tomó una de las cartas con manos que parecían demasiado ansiosas. «Después de todo, también es mi herencia familiar, ¿no es así?». Sofía sintió una punzada de alarma al ver cómo Isabela manipulaba el frágil pergamino sin el cuidado que merecía. Había algo en la manera en que la hermana de Alejandro observaba las cartas que sugería motivaciones que iban más allá de la simple curiosidad familiar. «Las cartas son extremadamente delicadas», dijo Sofía con cuidado. «Han sido preservadas durante más de un siglo, pero el papel puede dañarse fácilmente si no se maneja con el equipo adecuado». «Por supuesto». Isabela devolvió la carta a la mesa, pero no antes de que Sofía notara cómo sus ojos habían escaneado rápidamente el contenido. «Qué considerada eres». Alejandro definitivamente eligió bien. Para el trabajo, por supuesto. La tensión en la habitación se había vuelto tan espesa que casi podía cortarse con cuchillo. Alejandro parecía estar luchando entre la cortesía familiar y el deseo evidente de proteger a Sofía de las insinuaciones de su hermana. «Isabela, necesito hablar contigo. Ahora». Su voz no admitía discusión. «Por supuesto, hermano querido». Isabela sonrió brillantemente. «Pero espero que podamos cenar todos juntos esta noche. Me muero por conocer mejor a la traductora». Mientras los hermanos salían de la biblioteca, Sofía pudo escuchar el comienzo de lo que prometía ser una conversación tensa en el pasillo. Se dejó caer en su silla, sintiendo como si hubiera sido golpeada por una tormenta inesperada. La atmósfera íntima y cargada de romance que había envuelto su trabajo durante todo el día se había evaporado completamente, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad y exposición que la hacía cuestionarse todo lo que había estado sintiendo por Alejandro. Isabela Herrera había llegado como un tornado elegante, y Sofía tenía la terrible sensación de que su presencia cambiaría todo para siempre. La cena transcurrió como una batalla sutil librada con sonrisas corteses y conversaciones aparentemente inocentes. Isabela había insistido en que Miguel preparara la mesa en el comedor principal, transformando lo que habían sido desayunos íntimos entre Sofía y Alejandro en un evento formal donde cada palabra era medida y cada gesto observado. «Entonces, Sofía», dijo Isabela cortando delicadamente un trozo de cordero mientras su voz mantenía ese tono dulcemente venenoso que había perfeccionado. «Cuéntanos sobre tu familia. Debe ser fascinante tener una abuela brasileña con conexiones tan
misteriosas con España. Sofía casi se atragantó con su vino. Durante las horas que Isabela había estado en la mansión, de alguna manera había conseguido información sobre su vida personal que Alejandro definitivamente no le había proporcionado. ¿Cómo sabes sobre mi abuela?, preguntó esforzándose por mantener la voz tranquila. Oh, querida, en pueblos pequeños como estos, las noticias viajan rápido. Isabela sonrió con una inocencia que no engañaba a nadie, especialmente cuando alguien nuevo llega haciendo preguntas sobre documentos antiguos. La gente tiene muy buena memoria para los detalles familiares. Alejandro dejó su tenedor sobre el plato, con más fuerza de la necesaria. Isabela, ¿qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada, hermano. Su sonrisa se volvió más afilada. Simplemente me parece una coincidencia extraordinaria que la señorita Mendoza sea exactamente la persona que necesitábamos para traducir cartas sobre una mujer brasileña misteriosa, cuando ella misma tiene una abuela con secretos similares. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Sofía sintió como si estuviera siendo diseccionada bajo un microscopio, cada aspecto de su vida personal expuesto para el escrutinio. Mi abuela murió hace 6 meses, dijo finalmente, decidiendo que la honestidad era su mejor defensa. Si tenía conexiones con España, nunca me las mencionó. No vine aquí por razones personales, sino porque necesito el trabajo. Por supuesto que sí. Isabela asintió con falsa comprensión. Las cuentas médicas pueden ser devastadoras, ¿verdad? Especialmente cuando uno no tiene los recursos familiares para cubrirlas. La crueldad casual del comentario golpeó a Sofía como una bofetada. Isabela había investigado no solo su historia familiar, sino también su situación financiera desesperada. Eso es suficiente. La voz de Alejandro cortó el aire como una hoja afilada. Sofía es mi invitada, y no toleraré que la trates con falta de respeto. Oh, Alejandro. Isabela rió. Un sonido que no contenía ni una pizca de humor genuino. Siempre tan galante con las damiselas en apuros. Aunque debo recordarte que tu última damisela no resultó ser exactamente lo que parecía. La referencia golpeó a Alejandro visiblemente. Su rostro se endureció, y por un momento Sofía vio un dolor crudo en sus ojos que habló de heridas profundas que aún no habían sanado completamente. Verónica no tiene nada que ver con esto, murmuró. ¿No? Isabela se inclinó hacia adelante, como un depredador que había olido sangre. Una mujer hermosa, inteligente, aparentemente perfecta. Te enamoraste perdidamente de ella, ¿recuerdas? Estabas dispuesto a desafiar a toda la familia por casarte con ella, hasta que descubrimos que había estado jugando contigo desde el principio, que su objetivo real era nuestra fortuna familiar. Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La manera en que Isabela relataba la historia, mirándola directamente mientras hablaba, dejaba muy claro que estaba haciendo paralelos deliberados. Verónica era una actriz profesional, continuó Isabela implacablemente. Literalmente. Había sido contratada por nuestros primos para seducirte, hacerte firmar documentos que transferirían parte de la herencia. Por suerte, la descubrimos antes de que el daño fuera irreversible. Alejandro se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. No voy a sentarme a escuchar esto, dijo, su voz temblorosa de ira contenida. Sofía, te pido disculpas por el comportamiento de mi hermana. Siéntate, Alejandro. La voz de Isabela se volvió súbitamente seria, perdiendo toda pretensión de dulzura. Porque aún no he terminado. Había algo en su tono que hizo que tanto Alejandro como Sofía se quedaran inmóviles. Isabela se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba a los viñedos, ahora bañados por la luz dorada del atardecer. Los primos han regresado, dijo finalmente. Eduardo y Matías llegaron esta mañana al pueblo. Han contratado abogados y van a impugnar oficialmente tu derecho a la herencia completa de la hacienda. El color se desvaneció del rostro de Alejandro. ¿Sobre qué base? Argumentan que las cartas que estás tan desesperado por traducir prueban que don Eduardo nunca se casó legalmente con Esperanza. Isabela se volvió hacia ellos con una expresión triunfante. Si es cierto, técnicamente parte de la línea sucesoria es ilegítima.
lo que les da derecho a reclamar una porción significativa de la propiedad. Sofía sintió que todo empezaba a encajar de manera aterradora. No era coincidencia que Isabela hubiera aparecido justo cuando estaban descubriendo los secretos de las cartas. No era casualidad que hubiera investigado tan meticulosamente su pasado. «Tú los contactaste», dijo Alejandro, su voz cargada de una incredulidad herida. «Mi propia hermana. Alguien tenía que proteger los intereses familiares». Isabela se encogió de hombros con elegancia, especialmente cuando tú estás obviamente comprometido emocionalmente. Otra vez. La acusación colgó en el aire como una espada de Damocles. Sofía se dio cuenta de que había estado atrapada en una red de intrigas familiares mucho más compleja de lo que había imaginado, y que su trabajo de traducción había sido solo el cebo para atraerla al centro de un conflicto que amenazaba con destruir no solo la herencia de Alejandro, sino también cualquier posibilidad de futuro entre ellos. «Necesito aire», murmuró Sofía poniéndose de pie con piernas temblorosas. «Con su permiso». Salió del comedor antes de que alguno de los hermanos pudiera detenerla, dirigiéndose instintivamente hacia el patio donde había compartido momentos tan íntimos con Alejandro la noche anterior. Pero ahora, bajo la luz decreciente del atardecer, el lugar parecía cargado de presagios sombríos en lugar de promesas románticas. Las cartas que había estado traduciendo con tanto cuidado y emoción, de repente, se habían convertido en armas que podrían destruir al hombre del que se estaba enamorando peligrosamente. Y ella, sin saberlo, había sido la persona que las había cargado. El cielo andaluz, que había permanecido despejado durante días, comenzó a oscurecerse con nubes amenazantes que se acumulaban sobre las colinas como presagios de la tormenta emocional que se había desatado en la mansión. Sofía permaneció en el patio durante horas, perdida en pensamientos que se arremolinaban tan turbulentamente como las nubes sobre su cabeza. Las palabras de Isabela resonaban en su mente como ecos dolorosos. La historia de Verónica, la traición, la manera en que Alejandro había sido manipulado antes, todo pintaba un cuadro que hacía que su propia presencia allí pareciera sospechosamente conveniente. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Sofía no se movió. Había algo purificador en sentir el agua fría contra su piel, como si pudiera lavar la confusión y el dolor que la embargaban. Fue entonces cuando escuchó sus pasos acercándose por el sendero empedrado. «Va a empezar a llover en serio», dijo Alejandro, su voz cargada de una tensión que no había estado presente en ninguno de sus encuentros anteriores. «Deberíamos entrar». «¿Deberíamos?» Sofía se volvió hacia él, y a la luz de los relámpagos que comenzaban a iluminar el cielo, pudo ver el dolor grabado en sus facciones. «Ya no estoy segura de qué debería o no debería hacer». Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla huir. Lo que dijo Isabela sobre Verónica tenía razón en algunos aspectos, pero no en todos. Comenzó, su voz luchando contra el viento que se intensificaba. «Sí me enamoré de ella. Sí fui un idiota al no ver las señales de advertencia, pero lo que Isabela no mencionó es que la experiencia me enseñó a reconocer la diferencia entre la manipulación calculada y los sentimientos genuinos». «¿Y qué diferencia hay?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Verónica nunca me miró de la manera en que tú me miras», respondió, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las gotas de lluvia en sus pestañas. Nunca hubo honestidad en sus ojos, nunca hubo vulnerabilidad real. Todo con ella era una actuación perfectamente ejecutada. Un relámpago iluminó el patio con una luz espectral, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las piedras bajo sus pies. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, empapando sus ropas y creando pequeños arroyos que corrían entre las baldosas antiguas. «Pero, ¿cómo puedes estar seguro?», gritó Sofía por encima del ruido de la tormenta. «¿Cómo sabes que yo no soy exactamente lo que Isabela piensa que soy?». En lugar de responder con palabras, Alejandro cerró la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba dramáticamente con la violencia de la tormenta que los rodeaba. «Porque cuando te miro veo el miedo en tus ojos», murmuró,
su voz apenas audible por encima del viento. Veo la manera en que luchas contra lo que sientes, como si tuvieras tanto que perder como yo. Una actriz no tendría miedo. Una manipuladora no se preocuparía por las consecuencias emocionales. Sus palabras golpearon a Sofía con más fuerza que la lluvia que azotaba su rostro. Tenía razón. Estaba aterrorizada por la intensidad de lo que sentía por él, por cómo su presencia había alterado completamente el curso de su vida, cuidadosamente controlada. Alejandro, susurró su nombre como una plegaria. No vine aquí por ti. Vine porque necesitaba el dinero. Mi abuela... Lo sé, la interrumpió suavemente. Y es precisamente esa honestidad lo que me dice que puedo confiar en ti. Verónica habría inventado una historia romántica sobre el destino que nos había unido. Tú me dices la verdad, incluso cuando esa verdad no es conveniente para ninguno de los dos. Un rayo particularmente brillante iluminó el jardín, seguido inmediatamente por un estruendo que hizo que ambos se sobresaltaran, pero ninguno se alejó del otro. Si acaso, la tormenta parecía haberlos unido más, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para crear un momento de intimidad absoluta en medio del caos. Las cartas, dijo Sofía de repente. Si Isabela tiene razón, si prueban que Eduardo y Esperanza nunca se casaron legalmente, entonces traducirlas podría costarte tu herencia. Es posible, admitió Alejandro, pero también es posible que contengan la prueba de lo contrario. No lo sabremos hasta que terminemos el trabajo. ¿Y si no quiero terminar? La pregunta salió de ella antes de que pudiera detenerla. ¿Y si prefiero quedarme en la ignorancia que descubrir algo que te destruya? La sonrisa que cruzó el rostro de Alejandro fue tan dulce que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un momento. Entonces, sabré con certeza que lo que siento por ti es completamente correspondido, dijo. Porque solo alguien que me ama consideraría protegerme por encima de completar un trabajo que necesita desesperadamente terminar. La palabra amor flotó entre ellos como una confesión que ninguno de los dos había estado preparado para pronunciar. La lluvia continuaba cayendo torrencialmente, creando una cortina de agua que los aislaba del resto del mundo, transformando el patio en un universo privado donde solo existían ellos dos, y la verdad que finalmente habían encontrado el valor de enfrentar. Sí, susurró Sofía, permitiendo finalmente que todas sus defensas se desplomaran. Te amo, y es exactamente por eso que estoy aterrorizada. Las palabras de Sofía se perdieron en el rugido de la tormenta, pero Alejandro las había escuchado con perfecta claridad. Durante un momento que pareció eterno, permanecieron inmóviles bajo la lluvia torrencial, empapados hasta los huesos, pero completamente ajenos a todo excepto a la confesión que acababa de cambiar el mundo entre ellos. Sofía. Murmuró su nombre como si fuera una oración sagrada, sus manos aún enmarcando su rostro mientras las gotas de lluvia corrían entre sus dedos. Yo también te amo. Me da igual si es imprudente, si es complicado, si Isabela y todo el mundo piensan que estoy cometiendo el mismo error otra vez. La intensidad en sus ojos dorados era tan poderosa que Sofía sintió como si estuviera siendo consumida por un fuego que no sabía que existía dentro de ella. Cada gota de lluvia que caía sobre su piel parecía amplificar las sensaciones que corrían por su cuerpo, haciendo que fuera dolorosamente consciente de cada centímetro de espacio que aún existía entre ellos. «Esto va a cambiarlo todo», susurró ella, su voz apenas audible por encima del estruendo de la tormenta. «Una vez que crucemos esta línea, no habrá manera de volver atrás». «No quiero volver atrás», respondió Alejandro, acercándose hasta que sus frentes se tocaron, hasta que compartieron el mismo aliento, el mismo espacio, la misma necesidad desesperada. Por primera vez en 10 años, no quiero ser prudente ni proteger mi corazón. Quiero arriesgar todo por la posibilidad de algo real. Un relámpago iluminó el patio con una luz blanca y sobrenatural, transformando el momento en algo que parecía salido de un sueño. El agua corría por sus rostros como lágrimas de felicidad, y cuando Alejandro finalmente cerró la distancia que los separaba, cuando sus labios se encontraron con los de ella,
Sofía sintió como si todas las estrellas del cielo hubieran explotado simultáneamente en su interior. El beso fue suave al principio, una exploración tentativa y reverente, como si ambos estuvieran conscientes de que estaban cruzando un umbral sagrado. Pero cuando Sofía respondió, cuando sus brazos se alzaron para rodearlo y atraerlo más cerca, la ternura se transformó en algo más urgente, más desesperado. Era un beso que contenía meses de tensión acumulada, noches de traducciones cargadas de erotismo, miradas robadas y palabras no dichas. Era la culminación de una atracción que había estado creciendo desde el momento en que se conocieron, una química que había sido imposible de negar por más tiempo. Las manos de Alejandro se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola contra él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos empapados. Sofía podía sentir el calor de su piel a través de la camisa mojada, la fuerza de sus brazos que la rodeaban como si temiera que fuera a desvanecerse como un espejismo. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos temblaban, y no era por el frío de la lluvia. La intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos había sido tan poderosa que Sofía se sintió mareada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas y finalmente pudiera llenar sus pulmones de aire. «Dios mío», murmuró Alejandro contra su oreja, su voz ronca con una emoción que la hizo estremecerse. «He estado soñando con esto desde la primera noche, pero la realidad supera cualquier fantasía que pudiera haber tenido». Sofía se aferró a él, necesitando su solidez para mantener el equilibrio en un mundo que de repente parecía haber perdido toda su estabilidad anterior. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Isabela, los primos, las cartas, todo es tan complicado. Ahora vamos a entrar antes de que nos mate un rayo», respondió Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «Y luego vamos a terminar de traducir esas cartas juntos, pase lo que pase con el resultado». «¿Juntos?». «Juntos», confirmó, tomando su mano con una naturalidad que sugería que ya nunca más la dejaría ir. Sea cual sea el secreto que Eduardo y Esperanza guardaron durante más de un siglo, lo enfrentaremos como lo que somos ahora, una pareja. Corrieron hacia la mansión de la mano, riendo como niños mientras la lluvia continuaba azotándolos. Era como si la confesión mutua de amor hubiera liberado algo en ambos, una ligereza que había estado ausente durante días de tensión creciente. Miguel los esperaba en la entrada con toallas y expresión de reproche paternal. «Van a pescar una neumonía», murmuró, pero sus ojos brillaban con una calidez que sugería aprobación por lo que había presenciado entre ellos. «¿Dónde está Isabela?», preguntó Alejandro secándose el cabello con una toalla, mientras mantenía la otra mano firmemente entrelazada con la de Sofía. «Se retiró a su habitación hace una hora», respondió Miguel. «Dijo que mañana temprano tenía una cita importante en el pueblo». Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos sabían que la cita importante de Isabela probablemente involucraba a los primos y sus abogados, pero en ese momento, envueltos en el calor de su amor recién confesado, las maquinaciones externas parecían menos amenazantes. «Las cartas están esperando», dijo Sofía finalmente. «Sí», acordó Alejandro, llevándose su mano a los labios para besarla suavemente. «Pero ahora las enfrentaremos juntos, y eso lo cambia todo». Mientras se dirigían hacia la biblioteca, donde las cartas de Eduardo y Esperanza los esperaban con sus secretos centenarios, Sofía sintió que estaban a punto de descubrir no solo la verdad sobre el pasado, sino también el camino hacia su propio futuro. La biblioteca parecía diferente ahora que habían cruzado la línea invisible que había estado separándolos. Alejandro encendió el fuego mientras Sofía se cambiaba de ropa, y cuando regresó con un vestido seco, de color verde esmeralda, que hacía que sus ojos brillaran como joyas, él la esperaba con 2 copas de vino y una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara nuevamente. «¿Lista para descubrir qué secretos nos han estado esperando?», preguntó ofreciéndole una copa mientras se sentaba muy cerca de ella en el sofá de cuero. «Tan lista como se puede estar para algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre», respondió Sofía, tomando la siguiente carta de la pila con manos que ya no temblaban. Las siguientes horas
transcurrieron en una atmósfera de intimidad intensificada. Alejandro había acercado su silla hasta que sus rodillas se tocaban, y cada vez que Sofía leía una línea particularmente emotiva, él tomaba su mano libre, como si necesitara ese contacto físico para procesar las emociones que las palabras despertaban. «Eduardo, meu amor, hoje recebemos a bênção que tanto esperábamos», leyó Sofía, su voz llena de emoción. «Eduardo, mi amor, hoy recibimos la bendición que tanto esperábamos». «¿Qué bendición?», murmuró Alejandro, inclinándose hacia ella para ver mejor el pergamino. «O padre Miguel concordou em nos casar em segredo na capela da fazenda. Será uma cerimônia simples, apenas nós dois e Deus como testemunha, mas será real aos olhos do céu e não aos dos homens». Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con comprensión. «El padre Miguel acordó casarnos en secreto en la capilla de la hacienda. Será una ceremonia simple, solo nosotros dos y Dios como testigo, pero será real a los ojos del cielo, sino a los de los hombres». Alejandro se quedó completamente inmóvil. ¿Hubo una boda? ¿Una ceremonia religiosa real? «Espera, hay más». Sofía continuó leyendo. «Guardamos o certificado no lugar que solo tú e eu conocemos, junto com as provas de minha verdadeira identidade. Quando chegar o momento certo, o mundo saberá que não sou a aventureira sem nome que pensam. Guardamos el certificado en el lugar que solo tú y yo conocemos, junto con las pruebas de mi verdadera identidad. Cuando llegue el momento adecuado, el mundo sabrá que no soy la aventurera sin nombre que piensan». «¿Qué lugar?». Alejandro se puso de pie abruptamente paseando por la biblioteca. ¿Dónde podrían haber escondido documentos que permanecieran ocultos durante más de un siglo? Sofía tomó la siguiente carta con manos temblorosas. «Miña querida prima en Salvador me enviou finalmente os documentos que provam minha linhagem. Sou Esperança de Almeida e Souza, filha legítima do Barão de Caravelas. Fugi do Brasil não por aventura, mas porque descobri que meu prometido planejava me matar para herdar as terras de meu pai». Su voz se quebró ligeramente. «Mi querida prima en Salvador finalmente me envió los documentos que prueban mi linaje. Soy Esperanza de Almeida y Souza, hija legítima del Barón de Caravelas. Huí de Brasil no por aventura, sino porque descubrí que mi prometido planeaba matarme para heredar las tierras de mi padre». «Era de la nobleza brasileña», murmuró Alejandro. «No era una aventurera sin fortuna, era una heredera huyendo por su vida. Y se casó legalmente con tu bisabuelo», añadió Sofía. «Lo que significa que tu línea sucesoria es completamente legítima». Un golpe fuerte en la puerta de la biblioteca los sobresaltó a ambos. Miguel entró con expresión grave. «Señor Alejandro, lamento interrumpir, pero hay hombres en la entrada principal. Dicen ser abogados que representan a los señores Eduardo y Matías Herrera. Insisten en ver los documentos familiares inmediatamente». Alejandro y Sofía se miraron. Eran pasadas las 11 de la noche. Una visita legal a esa hora no era normal. «¿Dónde está Isabella?», preguntó Alejandro. «Salió hace una hora, señor. Dijo que no sabía cuándo regresaría». «Diles que regresen mañana a una hora civilizada», ordenó Alejandro. «Pero primero, necesito que vengas aquí. Tengo una pregunta importante». Miguel se acercó con expresión curiosa. «¿En tu familia se conservan historias sobre lugares secretos en la mansión? ¿Escondites donde generaciones anteriores guardaron cosas importantes?». El rostro de Miguel se iluminó con comprensión. «Por supuesto, señor. Mi abuelo me contaba sobre el escondite detrás de la chimenea de la biblioteca. Decía que don Eduardo lo había construido específicamente para guardar documentos importantes, pero nunca lo encontramos después de su muerte». «¿Detrás de qué chimenea?», preguntó Sofía mirando alrededor. «Esta misma». Miguel se dirigió hacia el fuego que había estado calentando la habitación toda la noche. «Según la historia, hay un mecanismo secreto en una de las piedras decorativas». Los tres se acercaron a la chimenea. Alejandro comenzó a presionar diferentes piedras, mientras Miguel y Sofía observaban con atención. Después de varios minutos de búsqueda, una de las piedras talladas con un diseño de vid se movió ligeramente. «Aquí», murmuró Alejandro presionando más fuerte. Un sonido de mecanismo antiguo resonó en la habitación, y una sección de la pared lateral se deslizó hacia un lado.
revelando un hueco oscuro que había permanecido sellado durante más de un siglo. «Dios mío», susurró Sofía, «realmente existe». Alejandro metió la mano en el hueco y extrajo un paquete envuelto en seda que, milagrosamente, había resistido el paso del tiempo. Con manos temblorosas, desenvolvió el contenido sobre la mesa de la biblioteca. Un certificado de matrimonio con sellos oficiales de la Iglesia Católica, documentos de identidad de Esperanza de Almeida y Sousa, cartas del barón de Carabelas reconociendo a su hija, y una última carta, escrita en una caligrafía diferente, que Sofía reconoció inmediatamente como la de Eduardo. «Para mis descendientes», leyó, «que sepan que Esperanza fue mi esposa legítima ante Dios y los hombres, y que nuestro amor fue bendecido por el cielo. Que estos documentos sirvan algún día para proteger su memoria y asegurar el futuro de nuestra familia». El silencio que siguió fue interrumpido por otro golpe en la puerta, más insistente esta vez. «Señor», dijo Miguel nerviosamente, «los abogados dicen que tienen una orden judicial para examinar los documentos familiares. Afirman que la señorita Isabela les ha dado permiso para entrar. La tensión en el salón principal era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. 3 hombres en trajes oscuros se habían acomodado en los sofás de terciopelo como buitres esperando carroza, mientras Isabela permanecía de pie junto a la ventana con una expresión que mezclaba triunfo y nerviosismo. Alejandro entró con los documentos recién descubiertos en una carpeta de cuero, seguido de cerca por Sofía, cuya presencia evidentemente no habían esperado los visitantes nocturnos. Miguel se mantuvo discretamente cerca de la puerta, como si presintiera que su testimonio podría ser necesario. «Caballeros», dijo Alejandro con una cortesía helada, «espero que tengan una excelente razón para esta visita tan poco convencional a mi hogar». El mayor de los abogados, un hombre de 50 años con cabello gris y expresión severa, se aclaró la garganta. «Señor Herrera, represento a sus primos Eduardo y Matías en un asunto de vital importancia para la herencia familiar. Hemos sido informados de que usted posee documentos que podrían afectar significativamente la legitimidad de su reclamo sobre esta propiedad». «¿Informados por quién?», preguntó Alejandro, aunque su mirada ya había encontrado a Isabela. «Su hermana se puso en contacto con mis clientes por preocupación por los intereses familiares», respondió el abogado. «Nos ha relatado que usted está traduciendo cartas que podrían probar que Eduardo Herrera nunca contrajo matrimonio legal con la mujer brasileña conocida como Esperanza». «Es interesante», murmuró Alejandro, abriendo lentamente la carpeta, «porque las traducciones están completas y los documentos que acabamos de descubrir cuentan una historia muy diferente». La expresión confiada de Isabela vaciló por primera vez. «¿Qué documentos?», preguntó rápidamente. «No había más documentos que las cartas». «Te equivocas, hermana». Alejandro extrajo el certificado de matrimonio y lo colocó sobre la mesa de centro donde todos pudieran verlo. «Este es el certificado de matrimonio entre Eduardo Herrera y Esperanza de Almeida y Sousa, fechado el 15 de septiembre de 1847, bendecido por el padre Miguel de la parroquia local». El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante para examinar el documento más de cerca. «Además», continuó Alejandro, colocando los papeles de identidad junto al certificado, «estos documentos prueban que Esperanza no era una aventurera sin linaje, sino la hija legítima del barón de Carabelas, una de las familias más nobles de Brasil». «Eso es imposible», murmuró Isabela, acercándose para ver los documentos. «¿Dónde los encontraste?» «En el lugar exacto donde Eduardo los dejó para proteger el honor de su esposa y asegurar el futuro de su descendencia», respondió Alejandro. «Un lugar que tú conocías perfectamente, considerando cuántas horas pasaste jugando en esta biblioteca cuando éramos niños». La acusación implícita flotó en el aire. Isabela había sabido de la posibilidad de documentos ocultos y había elegido no mencionarlo a sus colaboradores. Sofía se adelantó, su voz clara y profesional. «Como traductora certificada, puedo atestiguar la autenticidad lingüística de estos documentos. El portugués utilizado es consistente con el período histórico,
y las referencias culturales y geográficas son precisas para una noble brasileña de mediados del siglo XIX. El abogado principal estudió los documentos durante largos minutos, consultando con sus colegas en voz baja. Finalmente, levantó la vista con expresión derrotada. Estos documentos, si son auténticos, efectivamente legitimizarían completamente la línea sucesoria de don Eduardo, admitió reluctantemente. Mis clientes no tendrían base legal para impugnar la herencia. Oh, pero hay más. Alejandro sonrió con una satisfacción que no intentó ocultar. Esperanza no solo era noble, sino también extremadamente rica. Las tierras del barón de Caravelas en Brasil incluían plantaciones de café que generaron fortunas considerables. Al casarse con Eduardo, esa riqueza se convirtió en parte del patrimonio familiar. Isabela se dejó caer en una silla, el color completamente drenado de su rostro. No sabía, murmuró. Creí que las cartas probarían lo contrario. ¿O esperabas que probaran lo contrario?, preguntó Alejandro, su voz cargada de una tristeza que iba más allá de la traición material. Isabela, eres mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué aliarte con los primos contra mí? Por primera vez desde su llegada, Isabela mostró vulnerabilidad real. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba por encontrar palabras. Porque tenía miedo, confesó finalmente. Miedo de que te casaras con otra Verónica, de que perdieras todo por una mujer que solo quería aprovecharse de ti. Cuando vi cómo mirabas Dirigió una mirada hacia Sofía. Pensé que estaba pasando otra vez. Pero no investigaste lo suficiente, ¿verdad? La voz de Sofía era suave pero firme. Si lo hubieras hecho, habrías descubierto que mi abuela Carmen realmente tuvo conexiones con España, pero no las que esperabas. Sofía se dirigió hacia su bolso y extrajo una fotografía antigua que había guardado desde su llegada. Esta es mi abuela a los 20 años, en Sevilla, en 1958, mostró la foto. Trabajaba como traductora para familias nobles que tenían correspondencia con Brasil. Una de esas familias era los Herrera. La fotografía circuló entre todos los presentes. La mujer joven en la imagen tenía un parecido sorprendente con Sofía, pero lo más impactante era el fondo. Claramente, los jardines de la Hacienda Esperanza. Mi abuela tradujo correspondencia comercial entre la familia Herrera y socios brasileños durante 2 años, continuó Sofía. Conocía la historia de Eduardo y Esperanza, pero nunca me la contó porque respetaba la privacidad familiar. Cuando vi el anuncio solicitando un traductor de portugués arcaico, pensé que era una coincidencia. Ahora me doy cuenta de que tal vez el destino tenía otros planes. Los abogados comenzaron a recoger sus documentos, claramente derrotados. El mayor se dirigió a Alejandro con formalidad profesional. Comunicaremos estos hallazgos a nuestros clientes. Dadas las circunstancias, retirarán su impugnación a la herencia. Cuando los hombres se fueron, el salón quedó sumido en un silencio tenso. Isabela permanecía en su silla, visiblemente destrozada por la realización de lo que había puesto en marcha. ¿Puedes perdonarme?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro se acercó a su hermana y después de un momento de vacilación, la abrazó. Eres mi familia, Isabela, pero necesitas aceptar que ya no soy el hermano mayor que necesita tu protección. Soy un hombre capaz de tomar mis propias decisiones, incluyendo la de enamorarme. Ella es diferente, admitió Isabela mirando a Sofía con ojos llenos de lágrimas. Puedo verlo ahora, lo siento mucho. Sofía se acercó y para sorpresa de Isabela le tendió la mano. Todos cometemos errores cuando tratamos de proteger a las personas que amamos, dijo con gentileza. Lo importante es que ahora conocemos la verdad. La mansión había recuperado su paz después de la tormenta emocional de la confrontación. Isabela se había retirado a su habitación, prometiendo partir hacia Madrid al día siguiente para reflexionar sobre sus acciones, mientras que Miguel había servido una cena ligera antes de retirarse discretamente, dejando a Alejandro y Sofía solos con el peso de todo lo que habían descubierto y confesado. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea de la biblioteca, donde permanecían sentados en el sofá de cuero, las cartas de Eduardo y Esperanza finalmente organizadas y completas sobre la mesa.
La historia de amor centenaria había encontrado su resolución, pero la historia que estaban escribiendo ellos apenas comenzaba. «No puedo creer que todo haya terminado», murmuró Sofía, su cabeza apoyada en el hombro de Alejandro mientras observaban las llamas danzar. «Hace una semana, mi única preocupación era conseguir dinero para las facturas médicas de la abuela. Ahora tu vida está completamente entrelazada con la mía», completó Alejandro, sus dedos acariciando suavemente los cabellos castaños que caían sobre su hombro. «¿Te arrepientes?» Sofía levantó la cabeza para mirarlo, y la intensidad del amor que vio en sus ojos dorados hizo que su corazón se acelerara como la primera vez. «No», susurró, «ni por un segundo. Pero aún hay cosas de las que tenemos que hablar. Mi vida está en Sevilla, tengo responsabilidades». Alejandro la silenció colocando un dedo suave sobre sus labios. «Tenemos tiempo para resolver todos los detalles prácticos», murmuró. «Esta noche solo quiero que seamos nosotros, sin complicaciones, sin preocupaciones sobre el futuro. Solo tú y yo, aquí, ahora». La manera en que lo dijo, con esa voz grave cargada de emoción y deseo, hizo que algo se derritiera completamente en el interior de Sofía. Durante días habían estado bailando alrededor de la atracción que los consumía, conteniendo impulsos que amenazaban con abrumarlos. Pero ahora, con todas las verdades reveladas y el amor finalmente confesado, las barreras artificiales que habían mantenido comenzaron a desmoronarse. «Alejandro», susurró su nombre como una caricia, y la manera en que sus ojos se oscurecieron le dijo que había escuchado la invitación implícita en su voz. Él se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, pero Sofía se encontró con él a medio camino. Este beso fue diferente de todos los anteriores, más profundo, más íntimo, cargado de una promesa que trascendía las palabras. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Las manos de Alejandro temblaron ligeramente cuando acariciaron su mejilla. «¿Estás segura?», preguntó, su voz ronca con una emoción que luchaba por controlar. «Una vez que crucemos esta línea, ya la cruzamos hace horas», respondió Sofía, tomando su mano y colocándola sobre su corazón acelerado. «En el patio, bajo la lluvia, cuando nos dijimos que nos amábamos. Todo lo demás es solo la conclusión natural de lo que comenzó en ese momento». Alejandro se puso de pie y le tendió la mano con una elegancia que hizo que Sofía se sintiera como una princesa en un cuento de hadas. La guió fuera de la biblioteca, por los pasillos silenciosos iluminados por la luz de la luna que se filtraba a través de los ventanales. Su habitación era un santuario de elegancia masculina, con muebles de madera oscura y ventanas que se abrían hacia los viñedos que se extendían plateados bajo la luz nocturna. Pero Sofía apenas tuvo tiempo de apreciar los detalles antes de que Alejandro la atrajera hacia él nuevamente. Lo que siguió fue una sinfonía de susurros tiernos y caricias reveladoras, un descubrimiento mutuo que fue tanto físico como emocional. Cada toque era una confesión, cada beso una promesa. Alejandro la adoró con una paciencia y una ternura que hicieron que Sofía se sintiera preciosa, venerada, como si fuera la mujer más bella del mundo. Cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, fue como si las estrellas se alinearan perfectamente sobre la Andalucía ancestral. Era más que pasión, era la unión de dos almas que habían encontrado su complemento perfecto. En los momentos de mayor intimidad, cuando sus cuerpos se movían en perfecta armonía, Sofía sintió como si pudiera escuchar los ecos de Eduardo y Esperanza susurrando su aprobación desde el pasado. Después, mientras yacían entrelazados bajo las sábanas de seda, con el perfume de los jazmines filtrándose por la ventana abierta, Alejandro trazó patrones invisibles sobre la piel desnuda de su espalda. «Te amo», murmuró contra su cabello, «más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Y yo te amo a ti», respondió Sofía, acurrucándose más cerca de él, «para siempre». En la distancia, el reloj de la mansión dio las campanadas de la medianoche, marcando el final de un día que había cambiado sus vidas para siempre y el comienzo de un futuro que brillaba con promesas doradas como el sol andaluz. 6 meses después,
La hacienda Esperanza brillaba bajo el sol dorado del atardecer andaluz, transformada para la ocasión más importante de su larga historia. Guirnaldas de flores blancas y rosas pálidas decoraban cada columna del patio, donde Eduardo y Esperanza habían bailado siglos atrás, mientras que las mesas dispuestas entre los jardines creaban un ambiente que mezclaba elegancia clásica con calidez íntima. Sofía se observó por última vez en el espejo de la habitación que había llegado a considerar su hogar. El vestido de novia que llevaba era una obra de arte de encaje y seda que había pertenecido a la madre de Alejandro, alterado perfectamente para realzar su figura. Pero lo que más brillaba era la felicidad que irradiaba desde sus ojos, una luz que había estado presente desde aquella noche lluviosa cuando confesaron su amor mutuo. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios y decisiones. Había trasladado su vida desde Sevilla, estableciendo un estudio de traducción en una de las salas restauradas de la mansión, donde trabajaba con documentos históricos para museos y universidades de toda Europa. La proximidad a las fuentes originales y la biblioteca familiar había transformado su carrera de manera que nunca habría imaginado. Isabela apareció en la puerta, radiante en un vestido azul que complementaba perfectamente su nueva actitud. Los meses de reflexión en Madrid habían transformado a la hermana de Alejandro, y ahora su relación con Sofía había florecido hasta convertirse en una amistad genuina y profunda. «Es hora», anunció Isabela con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. «Y debo decir que nunca he visto a mi hermano tan nervioso y feliz al mismo tiempo». Sofía rió, sintiendo las mariposas familiares en su estómago, mezcladas con una certeza absoluta sobre la decisión que había tomado. «¿Cómo se ve todo allá afuera?» «Como un cuento de hadas», respondió Isabela. Alejandro eligió el mismo lugar donde Eduardo y Esperanza intercambiaron sus votos secretos. «Es perfecto, Sofía, absolutamente perfecto». Mientras caminaban hacia el patio, Sofía pudo escuchar la música suave que flotaba en el aire vespertino. Habían decidido por una ceremonia íntima, solo familia cercana y amigos queridos, pero la emoción que llenaba el ambiente era palpable. Cuando apareció en el arco de entrada al patio, el mundo se detuvo por un momento. Alejandro la esperaba junto al altar improvisado cerca de la fuente, vestido con un traje de corte clásico que acentuaba su elegancia natural. Pero fue la expresión en su rostro lo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Amor puro, devoción absoluta y una felicidad tan intensa que brillaba como el sol. Los invitados se pusieron de pie, pero Sofía solo tenía ojos para el hombre que había transformado su mundo. Cada paso que daba hacia él era un paso hacia el futuro que habían construido juntos, un futuro que honraba el pasado mientras abrazaba todas las posibilidades del mañana. Miguel, quien había insistido en tener el honor de acompañarla hasta el altar, le susurró al oído: «Don Eduardo y doña Esperanza estarían orgullosos. Su historia de amor continúa a través de ustedes». Cuando finalmente llegó junto a Alejandro, él tomó sus manos con una ternura que hizo que las lágrimas de felicidad brotaran de sus ojos. «Hermosa», murmuró, su voz cargada de emoción. «Absolutamente hermosa». La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras que hablaban no solo de amor, sino de compañerismo, de sueños compartidos y de la promesa de enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Alejandro la besó bajo el aplauso de sus seres queridos, Sofía sintió como si todas las estrellas del universo hubieran conspirado para crear ese momento perfecto. La recepción se extendió hasta bien entrada la noche, llena de risas, música y bailes, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas historias de amor en esa misma tierra. Pero el momento más emotivo llegó cuando Alejandro tomó la mano de Sofía y la guió al centro del patio para su primer baile como esposos. «¿Recuerdas la primera noche que estuvimos aquí?», murmuró mientras se movían al ritmo de la música. «Me dijiste que los lugares podían guardar memoria de las emociones fuertes». «Lo recuerdo», sonrió Sofía, perdida en la profundidad de sus ojos dorados. «Pues bien, ahora este lugar guardará para siempre la memoria de nuestra felicidad,
dijo girándola suavemente. Y algún día, cuando seamos ancianos, podremos venir aquí y recordar exactamente cómo se sintió este momento. Mientras bailaban bajo la bóveda estrellada, rodeados del amor de su familia y amigos, con los viñedos extendiéndose hasta el horizonte como promesas de abundancia futura, Sofía supo que habían encontrado algo más precioso que cualquier tesoro. Habían encontrado un amor que honraba el pasado, celebraba el presente y brillaría como faro hacia el futuro. En la biblioteca de la mansión, ahora convertida también en el centro cultural que habían soñado, las cartas de Eduardo y Esperanza descansaban en una vitrina especial, testimonio eterno de que algunos amores trascienden el tiempo y se convierten en leyendas que inspiran a las generaciones futuras. Y en los años venideros, cuando otros visitantes recorrieran los jardines de la Hacienda Esperanza, escucharían susurros en el viento que hablaban de dos historias de amor, una que había desafiado las convenciones de su época y otra que había demostrado que los finales felices siguen siendo posibles para quienes tienen el valor de creer en ellos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.